Pues un vector en MATLAB, por ejemplo el vector v, lo podemos representar de esta forma. Pues 5, 4, 3, 2, 1. Y esto lo que hace, como veis aquí, que me crea un vector que tiene estos elementos. Primer elemento, segundo, tercero, cuarto y quinto. Estos vectores en MATLAB se puede tratar de varias formas. Por ejemplo, si quiero ver todo el contenido del vector, pues pulso V y como veis me muestra el contenido entero del vector. Pero puedo referirme a un elemento individual, por ejemplo, el tercer elemento, V sub 3. Entonces si pulso V sub 3, como veis, me dice que es 3. El elemento tercero, como veis aquí, 1, 2, 3, es 3. Recordar que en la zona de trabajo me va a estar diciendo los datos que tengo, en este caso V, lo tengo aquí puesto. Observa esta zona. Bueno, pues me está diciendo, me va a decir siempre el valor de los datos que tengo. Y como veis donde pone ANS, es la respuesta que estaría dando a este valor. La última respuesta que he obtenido. Bueno, pues como veis, un vector puedo representarlo de esta forma. Una matriz pasa lo mismo. Yo puedo decirle, por ejemplo, 3, 2, 1, punto y coma, 4, 3, 2. Entonces, en este caso, me va a representar una matriz. Me está dando un error, en este caso. ¿Alguien me puede decir por qué me ha dado un error? Pues, no sé, por ejemplo, El igual. efectivamente, no he puesto m igual. Y por lo tanto, al no poner m igual, pues me dice que ahí pasa algo, que hay un error, ¿de acuerdo? Por ir más rápido, lo pongo así, he hecho un copia y pega, y pongo m igual. Bueno, pues en este caso, como veis, me ha creado una estructura matriz, que es esta de aquí, donde, al igual que antes, yo puedo ver todos los elementos, m me dirá todos los elementos, voy a borrar la pantalla para que se vayan viendo mejor, pero yo también puedo referirme a un elemento, por ejemplo, el elemento 1,2. ¿Veis? En este caso es una matriz, por lo tanto tengo que tener dos índices para referenciarme a un elemento. Bueno, pues esta característica de MATLAB la tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, que de alguna forma podemos visualizar o ver todos los datos que tiene una estructura de datos, un vector o una matriz, pero también podemos referirnos a ellos individualmente. Pero también puedo hacer otra cosa. Por ejemplo, puedo decirle que me muestre del vector v los elementos de 2 al cuarto. Como veis, recordar que el vector v tenía los elementos 5, 4, 3, 2, 1, pues me enseña el elemento 2, el 3 y el 4. Entonces, como veis, me está mostrando los elementos. De una matriz pasa lo mismo. Yo le puedo decir que me muestre los elementos 1 a 2 y para el segundo índice del 2 al 3, en este caso, pues selecciona y me mostraría esos elementos. Bueno, pues observar que hemos visto tres cosas. Primero, que un elemento, una estructura de datos, puedo referirme a ella de forma completa. Puedo referirme a un elemento concreto, por ejemplo el 4, o puedo referirme a un rango de elementos. Bueno, pues como veis, MATLAB me va a dar mucha flexibilidad a la hora de ir manejando estos elementos. Y también pues puedo ir haciendo otras cosas. Por ejemplo, observar que aquí le he puesto tres números. En lugar de 2, 3. Esto quiere decir que me muestre del 1 al 5, pero cada dos elementos. Por lo tanto, observar que primero me está mostrando el elemento 5, después iría al 3 porque es cada dos elementos, es decir, el primero sería el primer elemento, el tercero y el quinto. Entonces, observar, me muestra el 3, el 5, perdón, el 3 y el 1. Dicho de otra forma, me está mostrando los elementos impares del vector. O podría decirle que me muestre los elementos pares del vector. En ese caso, lo diría de esta forma. Entonces, esta estructura es clave para entender los bucles y para entender también los if en menor medida, pero los bucles sobre todo es una estructura que va a ser muy similar a esta que tenemos aquí. Bueno, pues observar entonces que hemos visto cómo podemos referirnos, cómo podemos identificar elementos de un vector en la globalidad o una matriz en su globalidad, un elemento concreto por rango
o incluso haciendo que salte entre elementos dentro de un rango determinado.